Iniciamos de esta manera formalmente Producción en Marcha. Está con nosotros el invitado, a quien presentamos al comienzo del mismo, Pablo Chamatrópulo. Pablo, muy buenas noches y bienvenido nuevamente. Buenas noches, gracias. Bueno, podemos empezar a contar un poco cómo podemos seguir defendiéndonos de estos aumentos abusivos, para explicarle un poco a la gente, y la gente del interior fundamentalmente, que lo pueda entender un poco más fácil, todos los mecanismos que hay que movilizar para intentar defenderse mejor. Bueno, depende del rubro, ¿no? Siempre en materia de derechos hay dos universos. Está el derecho legalmente establecido y luego la forma de ejercerlo. Por tanto, el planteo que haces es lo primero que debemos decir, que en general los usuarios en Argentina, los consumidores, tenemos derechos. Tenemos también que buscar una forma de hacerlos prácticos, de que no sean solo una letra escrita en una norma, sino que tengan digamos, una vigencia concreta. Para eso es fundamental la actitud de cada uno de nosotros. En lo que referís vos, que tiene que ver con los aumentos, cada uno individualmente tiene derecho de impugnar un aumento, de presentarse ante la justicia, de presentarse ante el organismo de control y ejercer el derecho que la ley manda. Lamentablemente, en lo que va del año hemos tenido un conjunto de aumentos que han impactado sobre todo, pero fundamentalmente sobre la clase media. Me refiero al aumento de los peajes, el aumento en el transporte, que así las clases de menores de recursos también fueron gravemente afectadas. Sigue habiendo un proceso inflacionario de menor cuantía a la del año pasado, pero sigue habiendo un aumento inflacionario, y lo que está estas últimas 2 semanas en vigencia en todos los medios, Carlos, que tiene que ver con un aumento por momentos exorbitante según la categoría de consumo en la energía eléctrica. Primera pregunta, el aumento que se le dio a las compañías de electricidad, ¿es legal? No, hay que decirlo con todas las letras, vulnera principios constitucionales que son rectores para toda nuestra legislación. Allí hay una manda, digamos, jerárquica que no puede soslayarse. Y los principios que está dejando de lado son básicamente 2, aunque también se vulnera el derecho a la información, que tiene jerarquía constitucional, pero básicamente la resolución de la Secretaría de Energía, que ha generado boletas con aumentos del 100, del 200, del 500 y hasta en algunos casos del 1000%, lo que vulnera es, por un lado, el principio de razonabilidad. Los actos de gobierno, según nuestra Constitución, tienen que tener un principio de razonabilidad. Quiere decir esto que los ciudadanos tenemos que ser mandados por, digamos, por cuestiones razonables. No puede haber un principio de irracionalidad, y en este caso un aumento de 10 veces el valor anterior no resiste ese análisis. ¿Por qué el gobierno no cortó de cuajo, digamos, ese aumento? Ahora vamos a esa situación, porque el segundo principio que creo que es importante que la gente sepa es el principio de la igualdad ante la ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos que hacer un relato, aunque sea apretado, pero que contemple toda la situación. El gobierno desde el año 2002 que no aumenta las tarifas, y esto hay que señalarlo. Sí. Hay un proceso de, si se quiere, no de congelamiento tarifario, porque ha habido algunos movimientos, pero a la voluntad oficial del gobierno de Duhalde del 2002 de aumentar tarifas, hubo una oposición fundamentalmente judicial, porque las asociaciones así se opusieron, y luego el tema quedó congelado. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno durante toda la etapa de Kirchner y el primer año de Cristina? Es compensar a las empresas con subsidios. Había una gran recaudación, una situación macroeconómica distinta, y generó lo que ellos entendían como una necesidad de compensaciones a través de subsidios. La realidad macroeconómica hoy es otra. El gobierno quiere hacer caja por una cuestión electoral, suspende los subsidios y ese dinero alguien lo tiene que poner. El gobierno dice que lo tienen que poner aquellos que consuman más de 1000 kilowatts. El problema es que esto se combinó, Carlos, con un aumento que habían aplicado hacia fines del año pasado, que no había tenido este impacto, con este aumento que es para aquellos que tienen más de 1000 kilowatts, y con un programa de uso racional de la energía eléctrica que antes premiaba a quienes ahorraban y castigaba a quienes consumían más. Ahora solo castiga a quienes consumen más, pero todo esto es una ensalada en donde aparecen facturas de, ya te digo, aumentos descomunales. Claro, porque acá, digamos, el gobierno ha trabajado bastante bien lo que fue la recuperación, por lo menos del indicador del trabajo, ¿cierto? Pero esto se pudo lograr a través de que la gente comenzó a tener microproyectos propios, que empezó a trabajar en su casa, en muchas de estos casos, y obviamente el consumo de electricidad le va a aumentar. Pero
ahora resulta que se ven castigados. En todo caso, digo, aquello que fue una solución hoy es un palo en la cabeza. Y la contradicción es más grave, porque como bien vos lo señalás, este era un proceso que tenía, digamos, un círculo virtuoso. Y cuando esto se empieza a complicar por algunas, digamos, por algunos errores y algunas incorrecciones del gobierno local, pero también por algunas cuestiones de internacional, Cristina sale a decir, yo creo que con buen tino, consuman, no tengan miedo a consumir, al contrario, si no consumen, pueden perder el empleo. Y esto es consuman y hay una contradicción. Cuando consumo más, me castigan con una factura de 500 pesos, de 300 pesos. Ayer nosotros hicimos una reunión... Perdóname, sí. Vos que estás bien en el tema, digo, ¿qué diferencia hay entre los domicilios particulares, los comerciales y las industrias? Bueno, básicamente en el valor del kilowatt hora que se cobra va desde 2 centavos hasta 24, es decir, hay una diferencia de 10 veces con relación a los consumos domiciliarios menores de 300 kilowatts a los mayores de 300 kilowatts. Lo que pasa es que aquí, digamos, la piedra angular de este tema es una concepción mecánica, lo dice la resolución de la Secretaría de Energía, que dice, todo este desfasaje lo deben pagar quienes consumen más de 1000 kilowatts bimestre, porque tienen capacidad económica para hacerlo. Y así hay una afirmación falsa, porque no resulta un medidor, digamos, un indicador apropiado el consumo de energía eléctrica. Pues puede haber familias numerosas, claro, que tienen un consumo mayor, puede haber las cuestiones de la industria, los consorcios. Inclusive aquellas personas que utilizan un calefón eléctrico porque no tienen gas en su casa. Absolutamente. Y esto se... Claro, cuando no hay otro servicio, cuando no hay otro servicio público, esto se reemplaza con mayor consumo de este servicio. Hay en algunos casos familias que comparten viviendas multifamiliares, les llama el INDEC, cuando lo censa, que comparten un único medidor. Por tanto, es una situación que tiene que ser revisado. Carlos, esto hoy está siendo impugnado judicialmente y es probable que en ese sentido es una novedad contraria a la voluntad del gobierno. Muy bien, en el próximo bloque seguimos hablando de todo esto. Ok. Vamos al corte y enseguida volvemos.